Siempre, como digo, los del canal NotCSV, lo que los veis este directo resubido. Hola a todos. Nada, vamos a esperar como siempre 5 minutillos de pre-coffee, esperando a que caliente un poco el asunto. Hoy vamos a estar con PyTorch. Amantes de PyTorch, este es vuestro momento. Y nada, bueno, contaré todo esto ahora, cuando hayamos pasado unos 5 minutillos. Pero de momento, pues nada. Si hay alguien aquí abajo, ahora tendremos una charleta así previa, pero si queréis saltaros ya al momento en el que la vaina empieza, pues ya sabéis. Hola, buenas, ¿se escucha, se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Frostbite, bienvenido Antonio Basilio, Randy, LPV. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutillos. Hola desde México. Hola. Rulos muchos. Mm, Eso, vamos a esperar un poquito de 3 minutos de calentamiento previo para que llegue la gente, para que nos situemos todos y arrancamos, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis viviendo este precioso tiempo en el que nos encontramos? Hace más de medio año que estudio contigo en silencio. Qué bueno. Bueno, en silencio. Habrás hablado, me imagino. Llevo tiempo esperando este momento. Todo perfecto, vale, perfecto. Vale. La cosa es que esta hora en realidad la quería hacer ayer, pero hubo algún fallo, no sé si de los servidores de Twitch. No era genérico porque sí vi a mucha gente funcionando, pero en mi caso, bueno, pues me afectó al chat. No podía, ni siquiera podía conectar con la aplicación que yo utilizo, que es Streamlabs. No funcionaba bien. Y luego en Twitch no podía leeros en el chat. Entonces, bueno, pregunta Iron Avenger si haré alguno igual con TensorFlow. No, creo, porque la idea es un poco de lo que he comentado ya en las horas previas, ¿vale? Las que tenéis subidas a NotesSV. Eh, Esto es un poco para que ustedes puedan aprender junto a mí. Entonces, siempre tengo que ponerme cosas en las que yo sienta que estoy aprendiendo y que estoy aprovechando este tiempo para enriquecerme y al mismo tiempo, pues en este proceso de aprendizaje ustedes puedan aprender. Entonces, TensorFlow es un lenguaje que a menos que nos metamos a cosas más internas de la librería, ya tengo más o menos trillado, ¿vale? Porque sí he trabajado más con él. PyTorch, aunque he puesto que son los primeros pasos, no es cierto que sea la primera vez que lo voy a utilizar, pero sí es la primera vez que voy a hacer un acercamiento más de novato, ¿vale? De decir, bueno, hoy va a ser súper básico, de hecho, hoy vamos a trabajar un poquito con alguna red neuronal convolucional no, multicapa. O sea, vamos a partir desde muy básico, pero para pillar un poco cuáles son los principios que están detrás del diseño de esta librería. Un poco para aprender. Entonces, TensorFlow en ese sentido ya está más mascado y creo que con PyTorch pues así podría aprovechar y aprender. Y todos los tutoriales que vayamos haciendo en NotesSV, tutoriales no, pero bueno, todo lo que sea de código y tal, intentaré basarlo en lenguajes que no conozco, para que sea un poquito más interesante, ¿vale? Jesús Guzmán, saludos desde Perú. Eloy Aldao, buenas. Algo como el IA Notebook 4, ¿a qué te refieres? ¿A rollo Pix to Pix? No, pero bueno, de hecho les estoy preparando, estoy trabajando aquí en Colab para traeros un tutorial próximamente, ¿vale? Un IA Notebook 5, eh, porque creo que para este periodo tumultuoso que estamos viviendo, creo que es bastante enriquecedor, además de los vídeos normales que subo al canal, los IA Notebooks, que es un vídeo que lleva un tiempo producirlos, pero no es tanto quizás como los otros vídeos y a ustedes no es solamente consumirlos, sino que es sentarse a programar y todo esto, pues les puede llenar más tiempo. Te comió toda la boca. Gracias, Javi Dacon. Bueno, somos 56 espectadores, vamos a esperar un minutillo más hasta que estemos más o menos aquí. Solo se puede ver en 1080 el directo, creo que sí. Creo que no estoy retransmitiendo en 4K porque si no la cosa peta. Pero se ve muy mal el texto. O sea, yo ahora le voy a hacer aquí un control plus, tacatá, y ahora se debería ver bien. ¿Es normal que se vea la pantalla solo en negro? ¿No estáis viendo?
la pantalla mía. A ver, que no estoy en Twitch. Déjame que mire. Debería estar viéndose Google Colab. Y mi cara, además. No. Estoy usando el ordenador, un señor jugando. Vale. .csv está charlando, está aquí en directo y... Esto es más grande. Ah, mira, hay una publi. Sí se ve. Vale, perfecto. Vale, pues lo voy a quitar. Estoy un poquito empanado, he de decir, ¿eh? Esto de estar todo el día en casa, más allá de ser mi día a día, hoy estoy un poco más empanado, por eso me preparo un café. Pero bueno, yo creo que ya estamos listos para arrancar. Muy buenas, Janikus. ¿Es viable usar FaceNet para hacer un sistema de reconocimiento facial para empresas? No conozco los detalles de FaceNet. No conozco los detalles, pero... Bueno, 2015. No sé si habrá madurado esto, pero seguramente haya cositas más nuevas. Vale, es como que sí, ¿no? Que te llevan las caras a un espacio latente donde la similitud es la distancia entre ellas. Bueno. Vale, nada. Muy buenas, Janikus. Creo que ya te he saludado. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ok. Vale, somos 77 espectadores. Alright, ya podemos arrancar bien. Lo que estaba comentando, ¿vale? En la hora de hoy vamos a estar una horita. Va a ser una horita relativamente básica si lo comparamos con un poco lo que hemos hecho en algunos anteriores. Lo de leer Word Models, quizás estuvimos tocando temas un poco más avanzados. El OpenAI Gym sí fue un poquito más básico en el sentido de que al final yo pues estaba aprendiendo a usar esa librería, ¿no? La librería de OpenAI Gym. Y además que la parte de aprendizaje reforzado pues la tengo un poco más verde. En ese sentido, por cierto, pongan la hora aquí abajo en los comentarios si lo estáis viendo en YouTube cuando esté resubido, para que la gente sepa que ya estamos empezando. En ese sentido, hoy vamos a trabajar con PyTorch. Y he puesto primeros pasos con PyTorch, pero es cierto y a la vez no, ¿vale? PyTorch sí lo he tocado alguna vez, sí sé un poco cómo es la estructura típica de un código de PyTorch. He trabajado con la librería de FastAI, que al fin y al cabo es como la versión, una librería que se apoya sobre PyTorch. Sería el equivalente a Keras ahora mismo dentro de la librería de TensorFlow. Pero bueno, en cualquier caso, he puesto que son primeros pasos porque es la primera vez que voy a hacer un acercamiento de aprendizaje. Es decir, oye, cómo funciona la librería, cómo se estructura un código, etc, etc, etc. Entonces, hoy vamos a hacer eso, vamos a mirar la documentación de PyTorch, el Getting Started, típico. Y nada, vamos a ver. Se ve, pero con mucho lag. A ver. Se ve con mucho lag. ¿Me podéis confirmar si se está viendo bien? Yo lo veo bien. Vale, yo creo que eso depende de la conexión de cada uno. Yo no tengo lag. Vale, perfecto. Entonces, bueno, la idea de hoy un poco es tener esto, ¿no? Un acercamiento, que este capítulo sirva como una base para que en futuras horas, cuando vayamos trabajando, por ejemplo, si ahora volvemos al OpenAI Gym, al gimnasio de aprendizaje reforzado de OpenAI, lo suyo sería que trabajáramos con la implementación de un algoritmo de Deep Learning como DQN, ¿vale? Que algún día cogeremos y leeremos el paper en alguna hora y en otra lo implementaremos. Pues todas estas implementaciones a mí me gustaría hacerlas sobre PyTorch para poder ir familiarizándome con este lenguaje y poder tener una pata en cada uno y así de cara a un futuro pues poder contaros más cosas y estar más enriquecido en todo esto, ¿vale? Se ve todo bien y hay gente que dice mucho lag. Bueno, esto es como una batalla, dependerá del servidor al que estés conectado, seguramente esté fallando por la sobrecarga que tenemos estos días. Entonces, bueno, esta es la documentación de PyTorch. Me vais a permitir que lo ponga un poco más grande para ustedes. Y al mismo tiempo estamos trabajando con Google Colab, ¿vale? Para el que no lo conozca, ya hago la introducción de lo que es esto. Esto es un IDE de programación online. Es básicamente Google dándonos sus servidores con su hardware para poder programar y ejecutar aquí Python en su propia infraestructura. Además tenemos todas las librerías ya preinstaladas, notan GPUs potentes, o sea que está bastante guay para empezar a trabajar. Ahora mismo está inicializándose, no lo veis porque está la webcam, pero bueno. Vale, esto es con lo que hemos hecho siempre los IA Notebooks, es la implementación en el cloud de los cuadernos Jupyter y es donde vamos a estar trabajando pues con PyTorch. Entonces vamos a ver primero si está PyTorch instalado.
que yo me imagino que sí, vendrá integrado. No creo que sean tan sectarios. A ver, a lo mejor me columpió. O es Torch, simplemente. Y sigue manteniendo... Vale, creo que va a ser Torch. Vale. Y... creo que se mira así la versión 1.4. ¿Y qué versiones tiene PyTorch? ¿Cómo es la nomenclatura? Vale, la stable es la 1.4. Ok. No voy a decirle mi nombre a una estúpida máquina. Ok. Vale. Lo que pasa es que se está emitiendo solo en 1080 y a muchos no les da para verlo fluido. Ah, amigo. A mí no me va fluido. ¿Cuál sería tu 3 de cursos online de programación? Lo veré luego. Fradrigo, mírate mi último vídeo para recursos de Machine Learning, porque ahí hablo del tema de los cursos y tal. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer es buscarnos el Getting Started, que me pareció verlo ayer, y vamos a ir siguiendo un poco para tener un primer contacto con esto. Entonces, nos venimos para tutoriales. Deep Learning with PyTorch as 60 Minutes Blitz. Pues mira, perfecto, 1 hora. Pero el vídeo no me lo voy a ver. Vale, ¿qué es PyTorch, Autograd, Neural Networks y Training a Classifier? Vale, vamos a ver si podemos hacer... Mira, aquí tenemos además un montón de tutoriales. Va, guay, está completito. PyTorch con ejemplo, TorchNN, con imagen y vídeo, hacerte clasificadores, Transfer Learning, ejemplos adversarios, una DCGAN. Vale. Mola. Torch Audio, aprendizaje reforzado. Mira, aquí tenemos el propio DQN ya implementado, así que podríamos hacer el tutorial otro día. Natural Language Processing, nos tenemos bastantes cositas para probar. Eso sí que mola. Ah, es de Blender, vale. Maravilloso. De Blender, no de Blender. Ya digo que estoy súper empanado. Hoy las bromas no las voy a coger. Bueno, hay gente que sepa de PyTorch en el chat. Así por curiosidad. Por si voy lanzando preguntas, saber que tengo ahí una asistencia. Vale, vamos a empezar por... Esto va a ser súper... Podrías poner los comentarios debajo de tu webcam. ¿Qué comentarios? El chat. Se llenaría mucho. Vale. Nada, vamos a empezar por lo muy básico, ¿vale? Donde empezaríamos todos si hiciéramos un curso de Machine Learning y tuviéramos un acercamiento a estas librerías, que parece ser que es la propia estructura de datos que utiliza esta librería. Entonces te empieza a contar sobre tensores, ¿no? Y te dice, los tensores son similar a los arrays, a los vectores de NumPy n-dimensionales, con la adición de que... al ser un tensor también pueden ser utilizados en una GPU para computación acelerada. Vale. No me gusta esa definición, pero vale. O sea, esta última frase que te cuentan aquí, esta última frase es un poquito tramposa porque se están refiriendo a la propia estructura de datos de los tensores que implementa PyTorch, pero... Entiendo que no siempre un tensor va... O sea, no... La propiedad de ser un tensor no es que se ejecute de manera acelerada en la GPU, más allá de que la GPU tenga núcleos de procesamiento de tensores. Pero bueno. Un tensor al final es esto, ¿no? Una matriz n-dimensional con su propio álgebra y sus movidas locas. Y en este caso, pues lo utilizamos como estructura de datos en Machine Learning. Y efectivamente nos viene muy bien que las GPU sean muy buenas a la hora de procesar tensores, pero lo dicho, ¿no? Muy buenas a los que se están uniendo. Ah, vale, verdad, pasad el enlace, vale, ya lo habéis pasado. Entonces vamos a importar Torch, tenemos Torch y vamos a empezar con lo muy básico, ¿no? Que es construirte una matriz, un tipo de tensor. Vamos a crearnos aquí una celda, vamos a poner el código. Y entonces vemos que Torch tiene la función empty, que es como el numpy zeros, que lo que te crea, entre comillas, es un tensor de 5×3 en este caso, 5 filas, 3 columnas, con todos los valores a ceros. Pero Carlos, es que este no está a 0, ni este está a 0.
Vale, porque son valores en floating points y esto hace que tengan una precisión delimitada y nunca te van a poner un cero exacto, sino que bueno, te ponen como un valor muy muy pequeño. 1,12 elevado a menos 44, 2,8 elevado a menos 45, podemos asumir que efectivamente es cero. Carlos, se ve el chat encima del código. ¿Seré imbécil yo a lo mejor? Sí, vale. No, si es que el chat no debería de verse. Esto está de otras movidas. Vale, perdona. Perdonen, amigos. No debería de haber ocurrido. Vale, entonces tenemos con esto, pues podemos hacernos funciones para crearnos nuestros propios tensores. A ver qué más cositas tiene. Así, tienes operaciones de suma, suma acumulada, ángulos, armax. Vale, en este sentido veo que se parece bastante a lo que nos podríamos encontrar tanto en el módulo, bueno, y aquí separa, descomposición de Cholesky, todas estas cosas. En este sentido se parece bastante un poco a las funciones que nos vienen tanto en librerías como NumPy, como SciPy, como TensorFlow en el módulo Math. O sea, tenemos lo típico, ¿vale? Y esto es una cosa interesante de tener en cuenta. Al final, PyTorch y TensorFlow, con sus diferencias cada uno, según va evolucionando, se van aproximando cada vez más a parecerse, ¿vale? Las deficiencias que tenía TensorFlow 1 con respecto a PyTorch se solventan en TensorFlow 2.0. Las diferencias de PyTorch respecto a TensorFlow también se van puliendo y se van añadiendo cosas, o sea que... ¿Ya dijo cómo se instala Torch? No, porque ya yo estoy trabajando aquí con Google Colab, pero bueno, si quisieras instalártelo, tendrías que irte a tu consola en tu ordenador y con pip, con el instalador de Python, de paquetes de Python, pues entiendo que sería pip install torch, ¿vale? Entiendo que es esto. Vamos a mirar a ver si hay alguna versión de GPU. Cierto que deberíamos de haber mirado esto antes. A ver si es igual que TensorFlow, que tiene como sus dos versiones de GPU y tal. Pero mira, básicamente te vienes aquí y dices que build quieres trabajar con Stable para Windows a través de pip, por ejemplo, o de Conda o de LibTorch o lo que tú quieras. De pip, el lenguaje Python. Veo que también tiene soporte para C++ y Java. ¿Qué versión de CUDA, que esto sería la librería que haría la conexión con tu GPU, necesitarías? A lo mejor no tienes y sería una versión de CPU normal. Tienes CUDA 10.1, tienes 9.2, ¿vale? Y ya con esto pues te genera aquí el comando que efectivamente es pip install torch y según la configuración que hayas elegido pues te selecciona la versión que te haga falta, ¿vale? Esto te lo llevas a tu ordenador y tal cual, lo metes en la consola y te lo instala automáticamente. Entonces con esto ya estaríamos. ¿Algún cronograma de estas horas de Machine Learning? Normalmente son cuando me preparo el café. No tengo un horario fijo, pero ahora que tenemos la agenda un poquito más liberada a todos, a lo mejor podríamos decir que en torno a las 6 y a las 7, en torno a esa hora puede ser que haya algo. No, tampoco me quiero pillar los dedos con los días. Entonces, bueno. Vale, entonces con esto ya sabemos cómo instalarlo, ya sabemos cuál es la estructura básica. Podemos generarnos, pues por ejemplo, un tensor, vete con ceros que sean con números aleatorios. Esto hay que quitarlo. Fuera. Vale, lo ejecutamos. Lo visualizamos. Y efectivamente tenemos un tensor con números aleatorios. Esto es exactamente igual que NumPy. Nada nos pilla por sorpresa. El tipo de datos que utiliza. Vale, en este caso... A ver cómo podríamos ver el tipo de datos que tiene la matriz con dtype. Vale, igual que NumPy. En este caso, los valores que nosotros estamos metiendo dentro del objeto X, el tensor que estamos creando, son de tipo float32. Si quisiéramos elegir otro tipo, pues igual que pasa en NumPy, te vienes para acá, dtype, y dices, no, que quiero que sea con, pues yo qué sé, torch. A ver cómo se llaman aquí. Integer int, por ejemplo. Int 32. The uniform not supported on CPU type for int. Vale, pues ya empezamos con errores que no entiendo. Vamos a ver. Dtype, ¿No acepta valores tipo entero? Por ejemplo, float 16, si me dejas cambiarlo.
Ah, un CPU type. Vale, o sea que la versión que tenemos nosotros es la versión de CPU. Porque el entorno de ejecución seguramente lo tengo en CPU. Si nos pasamos a GPU y reinicia el entorno ahora, entiendo que se va a cambiar y este error ya no debería salir. ¿Solo estar atento al Twitter? Sí. Hay que estar atento al Twitter. Vale, se está reiniciando. Lo que he hecho ha sido activar dentro de Google Colab la versión de GPU. Vamos a importar de nuevo PyTorch. Creo que era ese el error. ¿O no? No, vale, soy imbécil, joder. Vale, sí, además me lo han puesto ahí. Que es por ser la función random. Vale, perdón. Pero bueno, ya sí, ya tenemos la GPU activada. Entonces, si esto lo tenemos así, con los números aleatorios, ahora yo sí podría cambiarle el tipo. Con un, por ejemplo, asType. Eso lo tenemos. No. TheType. Y asignarle aquí un torch float. No sé, tengo que pillarle el truco a esto. En cualquier caso, vamos a ver. Si yo me quiero construir un tensor con un array, pues se hace tal que así. Maravilloso. Aquí si me dejas hacerlo, el meterle el type que me apetezca. Torch.int. Vale, aquí sí, ¿vale? ¿Ven cómo le he puesto que me crea un tensor a partir de la lista donde tengo los valores 5.5 y 3 y me lo convierte efectivamente a un entero 32 donde el 5.5 se ha convertido a 5, ¿vale? Con esto puedes castear los valores que tú quieras. Alright. ¿Qué más? Bueno, no voy a estar copiando todo el código. Con esto te puedes crear un tensor, una matriz de unos con tipo de datos dobles. Y efectivamente te lo crea. Podemos hacer random like. Random like. Y en este caso, ¿qué diferencia hay con el otro? Puede ser el rango de valores, que en este caso va de... Puede ser como una normal, a lo mejor, la distribución de esto, de estos valores. ¿Alguien lo sabe? Llamarle tensor a una matriz me triggerea. Podríamos decir que una matriz es un tipo de tensor. O sea, un tensor generaliza a una matriz y también a un escalar. Hola, Dot. Hola. Aunque veo que no estaba demasiado avanzado esto. No. Estamos partiendo por la muy base. Vale, con torch size podemos ver el tamaño del tensor. Ok. Con esto podemos hacer... Claro, esto ya no sorprende tanto, pero si yo fuera una persona de TensorFlow del siglo pasado, yo aquí estaría flipando ahora, ¿vale? Porque tú puedes tener tu tensor aquí y hacer otro tensor que sea 6 y 4, por ejemplo. Y técnicamente esto debería de funcionar, ¿vale? Y te devuelve el tensor. Yo si fuera una persona de TensorFlow 2018, ahora estaría diciendo, ¡madre mía! Pero que evalúa el tensor en tiempo real, pero ¿cómo lo hace? Pero como ahora ya TensorFlow tiene esto integrado, tiene el Eager Mode tan famoso, pues tampoco sorprende, ¿vale? Pero esto era una de las grandes cosas que diferenciaba a PyTorch y a TensorFlow y a que a mucha gente le molestaba. Un tensor de 2 dimensiones es una matriz, efectivamente. Ok, bueno, vamos a pasar rápido toda esta parte. Tenemos funciones de suma, ¿vale? Igual que aquí he usado el operador que estará sobrecargado para tensores, pues aquí tenemos operaciones de suma. A ver qué es esto aquí. Aquí tenemos result igual torch empty, torch.add. Ah, vale, mira qué guay, ¿vale? En este caso tú puedes definir funciones y le puedes pasar como argumento qué tensor quieres que guarde el output. Lo cual pues está bien. Interesante vaina. Vale. Efectivamente, al printear result te aparece el tensor. Vale, ¿qué más? Venga. Addition in place. Oh, vale. Añade X a Y.
En este caso, si vemos la función add que teníamos antes, y me imagino que esto es extensible a todas las funciones, le podemos poner un barra baja para hacer como una especie de suma, como cuando en Python haces la suma in place, que se llama, y haces esto, que esto es como decir x igual a x más 5. Pues en este caso entiendo que yo podría coger y decir x add x. ¿Sí? ¿Te lo vas a comer? Vale, y si le vuelvo a dar, y si le vuelvo a dar, efectivamente, se va sumando in place. PyTorch no tiene una librería más a bajo nivel como Keras. PyTorch, si no recuerdo mal, funciona. No sé si es por encima como tal o si es una evolución de Torch, ¿vale? Que al fin y al cabo. A ver, ¿de Torch o de Ciano? Bueno, ahora me estoy liando con esto. Pero bueno, en este caso, PyTorch, si lo pusiéramos a la altura de otras librerías, sería el equivalente a estar al lado de TensorFlow. Y Keras estaría al lado de librerías como FastAI, ¿vale? En este caso, Keras ha bajado un poco de altura porque ha sido absorbido por TensorFlow. FastAI se mantiene un poco más elevado, un poco más a nivel de usuario, pero bueno, eso, ¿no? Que al final lo que sería la API de la librería sería Keras y FastAI sería... No es una API como tal, pero sí simplifica bastante la forma de relacionarte con PyTorch. Y antes, ¿cómo sumaba vectores? En TensorFlow, entiendo a qué te refieres. En TensorFlow, pues tendrías que cogerte tu tensor X, tu tensor Y, hacer la operación suma y entonces cuando haces un print te saldría tensor, pero no te dice el resultado, simplemente te dice que esa función te ha construido un grafo computacional donde el resultado de ese grafo computacional es otro tensor que en algún momento alojará un resultado de la suma de los tensores de los que depende. Y entonces tendrías que crearte una sesión, tendrías que evaluar el tensor y eso, ahí es cuando ya se ejecuta todo el grafo computacional. Ahora es diferente, ahora opera con el método Linear Mode, que básicamente te incluye una estructura, la forma de funcionar es similar a la que tiene PyTorch. Esto hablo un poco de memoria, pero tiene el gradient tape, ¿vale? Que es diferente al concepto del grafo computacional. No sabría decirte exactamente cómo se diferencia. Pero bueno, tienes el gradient tape, que lo que va haciendo es como un registro de las operaciones, un poco similar al grafo computacional. Y en ese gradient tape pues se va registrando, se van observando como las diferentes variables y va guardando las operaciones para las variables que se observan. Y con eso luego tú puedes hacer la autodiferenciación que tan a mano viene en estas herramientas. Pero bueno, ya te digo, debería de profundizar un poco en ese tema para poder contártelo sin mentirte. ¿Cómo vamos por el chat, gente? Voy a acelerar porque creo que voy un poco a mi ritmo. Si alguien ve que digo alguna locura, alguna cagada, me lo ponen en el chat, sin problemas. Cualquier operación que muta un tensor in place se le pone con el prefijo, con el postfijo barra baja, ¿vale? Si quieres hacer una copia, se asigna. Todo esto siempre cambiará obviamente al tensor X. Maravilloso. Buah, mira, indexación tipo NumPy. Vale, que podemos utilizar pues para acceder a los diferentes elementos del tensor. Si quiero coger de aquí el primer elemento, podemos poner 0. Te devuelve un tensor con un único valor, un escalar, pero es un tensor Arcadi. Podemos coger dos elementos, del 0 al 1, del 0 al anterior al 2, etc. Vale, nada tampoco sorprendente, bastante cómodo. Torch.rand. Vale, si quieres cambiar la estructura de esto, ¿qué tenemos? Hacemos un 4x4. Hacemos un tensor que tiene números aleatorios de 4x4. Y ahora aquí llamas a x.view16 o x.view -1, 8. Entiendo que esto es como el reshape típico que tenemos en NumPy. Y lo que estás diciéndole es, oye, quiero que esta estructura de 4x4 ahora sea algo que tenga una de las dimensiones con 16 elementos.
pues obviamente si es 4x4 te va a ser una lista porque ya infiere que todos los elementos van ahí. Si tú le dices 8 y le dejas esta variable con -1, es como le dices grado de libertad, o sea que está libre para que lo infiera, pues en este caso será 2x8, ¿vale? Entonces si haces un print x6, esto debería darte 4x4, 16 y 2x8, efectivamente. En los tres elementos pues tenemos los 16 elementos originales. Perdona Carlos, acabo de llegar, entenderé el resto, me tendré que esperar a que lo subas a YouTube. Estamos haciendo cosas muy básicas hoy, o sea, te puedes quedar. Si no, te lo veo 2 veces, si es que al final así es como mejor se aprende. Reforzamiento. ¿Cuántas iteraciones tiene que pasar una red neuronal hasta que aprende? ¿Cuántas veces tiene que ver los datos? Vale, más cosas. Si tienes un elemento tensor, use item to get the values as a Python number. Vale. Ok. Vale, porque entiendo que no te deja... Si yo tengo, por ejemplo, el escalar que teníamos antes, asumimos que este es un tensor con un valor, ¿no? Un escalar. Esto no me deja, ¿no? Y efectivamente me dice, usa ítem si lo quieres sacar. Pues eso me parece un poco horroroso, ¿no? El tener que poner tanto para sacar el valor. Sería el típico values. Values. No le funciona. Vale, ítems. Posoc. Ítem. Ítem como función. Ahí está. Vale, ¿y esto funciona para cualquier tipo de tensor? O sea, esto me sacaría una lista de Python. O sea, solo funciona para sacar un valor. Uf, qué horror. Y admite... Ok. ¿Sí funciona x00? No, no funciona. No me ha dejado. No funciona porque considera que el elemento es 0-dimensional. Puede ser porque al sacar solamente con un índice... A ver si lo saco así. Sí, pero esto no... De nuevo. O sea, no es lo que quería. No, básicamente me dice que utilice ítem. Esto parece Java con tanto método ya. Es total. Vale, a ver. Más cosas. Bueno, esto me ha parecido un poco horroroso. Tanto que no lo hubiera puesto nunca. El use item. No sé... Vale, operaciones con tensores. Más de 100 operaciones con tensores, incluyendo traspuestas, indexing, slicing, mathematical operations, linear algebra. Todo lo que nos puede dar NumPy, pues efectivamente lo tenemos por aquí. Cosas como esto funcionaría. A ver. Un momentito. Está haciendo la traspuesta, ¿no? ¿Está haciendo la traspuesta o no la está haciendo? No. Bueno, pero porque es unidimensional. En realidad no debería serlo. Print. Hay una función para convertir a NumPy. ¿Esos son tus vecinos o la tele? Pues creo que es mi pareja que está hablando con sus padres. Pero bueno, en este estado de cuarentena creo que se lo permitimos. Por eso me he despistado un momento porque estaba escuchando así de fondo. Estaba oyendo ruido. Pero bueno. Nada. NumPy Bridge. ¿Cómo poder convertirlo a NumPy? Entiendo, ¿no? Pues usando .numpy. Esto ahora mismo es igual que TensorFlow 2.0. También tiene esta opción. Vale. Si has un NumPy array change in value. A ver, o sea, en este caso tenemos un tensor A. Tenemos una matriz NumPy B, que es el propio tensor A, que lo estamos cambiando a tipo NumPy. Y ahora estamos haciendo a.add in situ /1. ¿What? Ostras. O sea, te mantiene como la referencia al propio objeto. Y si tú mutas uno de los elementos, te varían los dos. Ostras. Inesperado esto, ¿eh? Inesperado resultado. Yo pensé que te hacía una copia y ya está, y se olvidaba de eso, pero no, parece como que mantiene la referencia
al propio elemento. Vale, ¿qué más? See how changing the NP array change the torch tensor. Vale, y también funciona al revés, ¿no? Tienes un objeto de NumPy, tienes un tipo torch que se basa en el NumPy. Si tú modificas el tipo NumPy, también varía el tipo torch. Ok. Ok, McKay. ¿Qué más? Tensor can be moved onto any device using the to method. Vale. Nosotros podemos decir si tenemos un contexto en el que tenemos disponible algún device, algún hardware de CUDA, alguna GPU, podemos referenciar al objeto con esta función de aquí, torch.deviceCUDA, lo guardamos en device, creamos un tensor, vale, y en device, o sea, y al propio proceso de creación del tensor le podemos pasar el argumento device para que ya directamente se aloje en la GPU, o podemos coger y mandar al objeto con la función .to, ¿vale? Y en este caso, esta suma de aquí se estaría realizando en la GPU, supuestamente. Y en comparación con esto, luego podríamos decir, este tensor que ahora mismo se ha creado, obviamente, si estás haciendo la suma de tensores que ya están alojados en la GPU, ese tensor resultante, pues también lo podemos trasladar a la CPU y visualizarlo. Vale, pues muy bien. Y aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Total running time of the script, 0 minutos, pero están los dos al mismo tiempo, o sea que tampoco te muestra nada. Vale. Repartidor espacial, muy buenas. Las referencias a los objetos no, por favor. Lo que hay. No, pero bueno, puede tener su utilidad, pero si esto no lo conocieras, lo de la mutabilidad, la relación que hay entre objetos de tipo NumPy y tipo torch, te pueden salir unos errores guapos, porque no te lo esperas, cambias un objeto, reutilizas una variable a lo mejor y dices, bueno, voy a aprovechar esta que ya me la ha cargado, y al mismo tiempo a lo mejor estás modificando todo lo demás. Habría que ver con qué función luego podríamos a lo mejor desacoplar ese NumPy con ese tensor. Pero vale, bueno, esto sería la parte básica, ¿no? De cómo funciona la estructura de datos. Vamos a ver aquí del AutoGrad, que nos cuentan, del Automatic Differentiation. Vamos a ver cuánto de largo es esto. Vale, vamos a echarle un vistazo. Bueno, de momento, ¿os parece interesante? Bueno, pues hay un par de cosillas. Pensé que algunas cosas iban a ser más similares. AutoGrad. Vale, a ver. Si yo os pregunto PyTorch y TensorFlow, ¿qué son? ¿Cómo definiríamos esas librerías? ¿Qué te aporta PyTorch o TensorFlow? Pregunta de examen. Pregunta de examen, estoy esperando. Mientras voy a aprovechar para cerrar aquí un poco la puerta. Es que tengo el cable también en medio, entonces... Vale. ¿Te permiten hacer el descenso del gradiente? En parte sí, pero más general. Más general. Y otras técnicas de aprendizaje automático. Seguramente mucha gente, cuando le preguntas qué es TensorFlow o qué es PyTorch, Deep Learning, ahí está. Mucha gente diría eso, ¿no? Que es una librería de Deep Learning. Y es cierto, ¿vale? Porque ya ha evolucionado a ser eso. Ha evolucionado en el sentido de que tenemos muchísimas estructuras de datos, muchísimas funcionalidades en TensorFlow, ¿no? APIs de procesamiento de datos, de pipelines de cómo pues, se van a ir preprocesando. Tienes modelos ya preentrenados para meterles. Tienes muchas APIs, muchos objetos que te referencian a cosas del campo del Deep Learning. Capas de funciones de activación, etc. ¿Vale? Está muy pensada, muy orientada al Deep Learning. Pero la realidad es que el valor que te aporta las librerías, más allá de eso y originalmente, tanto PyTorch como TensorFlow, es la parte de diferenciación automática, que es lo que ponía alguien aquí, que era básicamente te abstrae de hacer los cálculos a pelo. ¿Qué cálculos? La derivada, ¿vale? El propio proceso de diferenciación automático
Estas librerías, por así decirlo, lo que te permiten son construir estructuras diferenciables y hacer esa diferenciación automática, ¿vale? Creo que es programación diferenciable o diferencial, no sé cómo se traduce. Pero eso es la función básica que te da. Porque tú puedes tener una arquitectura y tú tienes el algoritmo de backpropagation y si recuerdan del vídeo, ahí todas las derivadas parciales y todo esto, el backpropagation, tú tenías que ir computando cuáles eran esas derivadas. Y cualquier mínimo cambio que tú realizabas, eso te perjudicaba en el sentido que tenías que volver pues a coger el papel y el lápiz y trazar esas derivadas, etcétera. En este caso, estas librerías lo que van haciendo es un seguimiento de qué operaciones se realizan y te hacen este proceso de diferenciación automática. ¿Qué pasa? Que una red neuronal, por ejemplo, el decir cojo un parámetro y quiero calcular la derivada parcial de este parámetro respecto al error, o al revés, el error, cómo varía el error respecto a este parámetro, eso es un problema que efectivamente una librería de diferenciación automática te resuelve. Pero no es el único, ¿vale? Hay más problemas más allá de las redes neuronales que también se pueden enmarcar dentro de la diferenciación automática. Entonces, en ese sentido, pues sí, PyTorch y TensorFlow te resuelven problemas de Deep Learning, pero no solamente te podrían resolver ese tipo de problemas, sino que te enmarcarían cualquier tipo de problema donde las derivadas entrarán en juego. ¿Vale? Y eso es interesante porque, por ejemplo, uno de los IA Notebooks que quiero preparar para un futuro cercano es sobre cómo hacer el efecto de Deep Dream, ¿vale? El que coges una imagen y te distorsiona la imagen. Eso es un ejemplo de cómo utilizamos, sí, una red neuronal, pero estamos utilizando las derivadas para otro contexto diferente. Aunque bueno, seguiríamos dentro del campo del Deep Learning, ¿vale? Pero es un poco para que puedan entender cuál es la flexibilidad de este tipo de herramientas. Dicho esto, a ver qué nos cuentan sobre Autograd. Automatic Differentiation. Central a todas las redes neuronales en PyTorch está el paquete de Autograd. Primero, brevemente, vamos a visitar esto y después vamos a entrenar nuestra primera red neuronal. El paquete de Autograd nos provee de diferenciación automática para todas las operaciones en tensores. It is defined by run framework, lo que significa que tu backpropagation está definido por cómo tu código es ejecutado y que en cada iteración puede ser diferente. No sé exactamente a qué se quiere referir ahí. Tensores. Torch.tensor es la clase central del paquete. Si estableces su atributo como requiresGrad, como true, en ese momento, vale, si tú por ejemplo tienes un tensor X y tú le dices, oye, quiero que en cualquier momento yo pueda saber cuál es el gradiente de este tensor con respecto a otro punto de la arquitectura que estamos diseñando, si tú pones eso a true, en ese momento el sistema de diferenciación automática va a empezar a hacer un registro de todas las operaciones que están relacionadas con ese tensor. Esto ahora mismo en TensorFlow también está ¿cómo era? Con el gradient tape tú puedes hacer un view, creo que era, o un visor. Hay una función en TensorFlow que te hace lo mismo, ¿vale? Que es como especificarle que te quieres centrar justamente en saber qué operaciones relacionan con este tensor. Y el motivo de esto es porque tú necesitas saber estas operaciones. Lo interesante sería que si tuviéramos computación infinita, hacer un seguimiento de todos los tensores. Pero como esto es tenemos recursos limitados, pues mejor nosotros poder especificarles cuáles son. Seguramente por defecto haya algunos parámetros o algún tipo de variables que por defecto ya tengan este seguimiento de partida. Vale, no habéis puesto nada. Os tengo calladitos en el chat, ¿eh? Vale. Cuando termines tu computación puedes llamar a backward y tener todos los gradientes computados automáticamente. The gradient for this tensor será acumulado en el atributo grad. Vale. Para parar un tensor de traquear todas las operaciones puedes llamar a detach y eso dejará de estar visualizándolo. Y dice... Y para prevenir que se esté haciendo un histórico de traqueo de todas las operaciones y así no usar tanta memoria, puedes poner tu código dentro de un bloque que es with torch no grad
Y entiendo que aquí, ¿qué estaría pasando? Entiendo que dentro de este bloque sí estarías haciendo un seguimiento de las operaciones. Creo, ¿no? Vale. Hay otra... there is one more class que... Vale, hay otra clase más que es muy importante para la implementación de AutoGrad. Una función, a function. Tensores y funciones están interconectados como un grafo acíclico, ¿vale? Un grafo donde no hay loops, que codifica el historial completo de la computación. Esto entiendo que es un poco similar al grafo computacional de TensorFlow. Cada tensor tiene un grad function attribute that reference a function. Vale, me voy a saltar un poco la parte de texto para ir viendo los ejemplos en código, que si no se me aburren. Importamos torch, creamos un tensor. En este caso creamos un tensor con unos. Vale, lo vamos a llevar para el código. Y en este caso le marcamos el flag de que queremos los gradientes a true. Vale, entonces vamos a hacer esto mismo. Lo pegamos aquí. Lo vemos y no vemos ninguna diferencia, más allá de que también nos visualiza que tenemos activado el requires grad. Con esto, ¿ahora qué podríamos hacer? Ahora yo podría coger y decir, vamos a generar otro tensor que sea y, que sea la suma de x más 2, ¿vale? En este caso, de manera implícita, aunque no lo parezca, PyTorch se está encargando de decir, vale, esta x de aquí es un tensor. Con lo cual, esta operación aquí de más no es que sea la suma de un escalar normal con un tensor, sino que esto de aquí es una suma de tensores y este dot de aquí voy a hacer un broadcasting. Voy a asignarle el tamaño del original, de la x, de 2×2, y voy a generar un tensor con un escalar de 2×2 que tenga valores de 2 y se lo voy a sumar. Todo esto se está haciendo de manera automática. Y en este caso desaparece el requires grad que teníamos antes a true y se convierte en el grad fn, ¿no? Que es como un poco, entiendo lo que nos estaban intentando explicar, que no solamente tiene los tensores, sino que también va guardando el grafo computacional. Entonces esto de aquí de alguna manera ya sabe que este tensor y depende del tensor anterior por la operación suma. Y ya automáticamente el propio lenguaje, me imagino que sabe cuál es el proceso de diferenciar esta operación. Entonces yo entiendo que yo ahora podría consultar cuál es este grad, por ejemplo. Bueno, si es que no sé por qué me estoy adelantando, si no lo van a explicar ahora. ¿Puedo ir al baño? Puedes ir al baño. Se supone entonces que puedes ir actualizando X y propagar ese cambio a Y. Entiendo que sí. O sea, obviamente tú en Y lo que tienes es la operación... Tú tienes el grafo computacional que relaciona a X con Y. Entonces yo entiendo que si tú haces un cambio en X, pues cuando consultes a esa función cuál es la derivada, obviamente te va a dar el cálculo actualizado porque se estará evaluando en ese momento. De todos modos vamos a comprobar a ver si... Vale. Si por ejemplo hiciéramos un print de grad fn, pues no pasaría nada, te devuelve que sí, el objeto es una función. Si metemos más operaciones, por ejemplo, ahora generamos... Vamos a ver... O sea, esto está siendo básico a nivel del acercamiento que hacemos de PyTorch, pero las explicaciones aún así no son básicas, ¿vale? O sea, si alguien está muy perdido porque no entiende el tema de derivadas y tal... lo puedo entender, ¿vale? Que no se frustre tampoco. Vale. ¿Qué estamos haciendo ahora aquí? Aquí estamos diciendo la Y. Esto lo voy a quitar. Hemos creado la X original, le hemos sumado 2 a cada valor y ahora estamos haciendo Y al cuadrado. Entiendo que esto es una... Abro un momentito. Entiendo que esto es... No es matricial, sino que es un producto escalar. Si no, porque era 1 más 2, 3, 3 al cuadrado, 9. Vale. Y al mismo tiempo le estamos multiplicando por 3. Entonces 9 por 3, 27.
Y luego estamos calculando out, que es la media de todos los valores que están aquí, que debería ser también 27. Efectivamente, ¿no? Entonces, el print que nos sale aquí es un print de los 27, el tensor z que hemos calculado, y luego también tenemos el tensor escalar, Arcadi, saludos, con el valor out, que es la media de todos los elementos del tensor, ¿vale? Si no entiendo nada, ¿qué hago? Recién estoy en esto. Si no entiendes nada, te recomendaría no frustrarte y utilizar PyTorch normal. Aquí estamos entrando un poco en el funcionamiento que hay detrás de esta librería. Es interesante de todos modos que busques conceptos de cómo funciona primero una red neuronal, luego cómo funcionan estas librerías y qué relación hay entre el tema de las derivadas y el tema de las redes neuronales. Si consigues dominar eso, vas a entender mucho más el valor que te aporta estas librerías. Eso, intentar hacer una red neuronal, implementarla tú desde cero en Python, tenemos el tutorial en el canal, y luego hacer alguna modificación en la arquitectura de esa red neuronal. Y entonces, a ver, ahí es donde vas a ver realmente el valor. Dice, buena pregunta. ¿Entonces se puede calcular la derivada de z con respecto a x pese a que no está implícita la dependencia? Sí, se supone que sí, ¿vale? Se supone que tú aquí ya has hecho una relación entre x con y e y con z. Entonces tú, si esto está bien hecho el tutorial, ahora deberían demostrarte... me quiero adelantar un poco... Bueno, no nos vamos a adelantar, pero seguramente sí, ¿vale? Seguramente ahora aparezca efectivamente como tú puedes coger cualquier punto en tu estructura diferenciable y decir, vale, pues calculo la derivada de esto con respecto a esto, o esto con respecto a esto. Que al final es como funciona, ¿no? La red neuronal. Tú dices el parámetro en la capa 1 con respecto al error después de haber pasado todas las operaciones. Eso es lo interesante de estas librerías. Entonces, bueno. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Si hacemos esto, nos devuelve pues las dos funciones con los gradientes. Requires grad change an existing tensors require grad flag in place. The input flag defaults to false if not given. No sé exactamente a qué se está refiriendo ahí. O si se refiere aquí. Vale, dice, tenemos un tensor de 2×2, a por 3 entre a menos 1, haces la división. Aquí le dices requires grad para activarle que quieres los... Vale, o sea, aquí estás consultando si este tensor tiene activado lo del registro histórico del gradiente y te dice que está false. Ahora aquí lo puedes establecer como true y lo cambia a true y ya está. Entonces a partir de este momento ya puedes acceder de nuevo a la función de gradiente. Vale, perfecto. Y ahora vamos a hacer el backpropagation. Because out contains a single scalar, out backward is equivalent to out backward touch. Estamos refiriéndonos a, de nuevo, a la operación que teníamos aquí arriba, ¿vale? Out. ¿Dónde la teníamos? Que no la veo. Aquí, vale. Out era la media del tensor z, que era y al cuadrado y la suma de los otros. Entonces, ahora, si nosotros venimos para acá y hacemos out.backwards, ¿qué va a pasar aquí? Aquí estaríamos haciendo la operación out.backward del elemento que contiene out, ¿vale? Lo que te está diciendo es eso, ¿no? Como solamente tiene un único valor, te va a hacer el efecto de esa operación, que todavía no hemos visto qué es, lo va a hacer a ese único valor. ¿Y qué? ¿Qué hace esta operación? Entiendo que aquí... Vale. O sea, si yo ahora, por ejemplo, viniera aquí y digo x.grad, ¿qué me va a ejecutar? No me devuelve nada. O sea, me está devolviendo, entiendo que none. Vale. Me está devolviendo none. Ahora, si yo, por ejemplo, llego y digo, oye, que es que x depende de y, e y depende de z, y z depende de out. Si yo ahora cojo y digo out.backwards, backward se llama, sí, backward.
backward y no le tengo que especificar ningún valor porque hemos dicho que es un escalar. Ahora yo puedo coger, lo ejecuto y out.backward estará llamando a la función gradfn, esta de aquí, que ha especificado que esta dependerá de esta de aquí, que esta dependerá de la anterior y esta acabará llegando a x. Entonces esto lo que ha hecho ha sido backpropagar desde mi tensor original, que es el que estaba acumulando los gradientes, hasta la operación a la que hemos llegado. Y ahora lo que estamos haciendo aquí es decir, oye, calcúlame la derivada, y aquí donde está la clave del asunto, calcúlame automáticamente la derivada de cómo varía el tensor out, cómo varía la media de la suma de los valores del tensor al cuadrado más 3, respecto a un cambio en x, respecto a un cambio en el input. Entonces ahora si yo hiciera de nuevo, antes esto nos estaba dando none, si ahora yo hiciera x.grad, debería darme un valor. Ahí está, ¿vale? Ahí estaría. Entonces, ¿este valor qué significa? Es, pues básicamente, a ver cómo es lo que estamos calculando aquí. La derivada de out respecto a un cambio en x. You should have got a matrix. Claro, a ver, ahora tengo que hacerme la idea de cómo se hace la interpretación de la derivada cuando el input es un tensor. ¿Vale? Pero bueno, ¿se entiende? Un dibujo ayudaría bastante, por eso en los vídeos de YouTube se entiende más claro, por la vista entra mejor. Ya, pero bueno, aquí es un ejercicio de oratoria. No, sí, algún día me haré la infraestructura de conectar la tablet y empezar a explicar. Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho aquí ha sido coger un tensor, hemos conectado con operaciones a otro tensor, luego a otro tensor, y ahora estamos diciendo, oye, quiero calcular la derivada de cómo varía este tensor respecto a un cambio en el anterior. Y eso pues lo que nos estaría dando, esto lo tendrías que computar con derivadas, ¿vale? Y el calcular estas derivadas no es trivial, tendrías que hacer un montón de fórmulas, pero en este caso el sistema nos lo hace solo, que es lo interesante. Entonces, ¿cómo interpretamos esta matriz que ya ha llegado a ese entendimiento? Esta matriz nos estaría diciendo, a ver, estamos calculando la derivada de out con respecto a la x. ¿Cómo tendría que cambiar? Si yo hago un cambio en el primer valor de... Si yo sumo una unidad en el primer componente del tensor original, ¿cómo va a variar el output? En 4,5. Entiendo que se refiere a esto, ¿no? En ambos casos sería cada incremento de una unidad del input me generaría 4,5 en la salida. Creo que sería esta la interpretación. Aparte de para el backprop, ¿para qué nos puede servir esto? Para crearte cualquier tipo de estructura diferenciable que tú quisieras optimizar. ¿Vale? Por ejemplo, cuando tú haces un ejercicio... Mira, me voy a adelantar un poco al tutorial que les quiero hacer en otro día. Mira, uno de los recursos que les recomendé en el vídeo, en el último vídeo, es de distill.path, ¿vale? Y aquí hay un artículo súper interesante, bueno, hay varios de hecho, que os habla de el Future Visualization. ¿Qué es esto de aquí? Que básicamente cuando tú tienes una red neuronal convolucional y quieres saber, por ejemplo, cada neurona o cada capa, cada canal, qué patrones está aprendiendo, ¿no? ¿Qué elementos está visualizando? Pues tú puedes hacer Future Visualization utilizando estrategias como esta. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú tienes una red neuronal, donde tienes una red neuronal convolucional, donde tú tienes toda la estructura diferenciable, tú siempre lo que hacemos es decir, oye, ¿cómo varía el error respecto a un cambio en este parámetro? Y eso efectivamente pues te daría el típico algoritmo que luego tú puedes hacer el descenso del gradiente y optimizar para minimizar o maximizar el error. Ok, eso sí creo que más o menos lo entendemos todos. Ahora, si yo quiero hacer este proceso de aquí, yo podría cogerme una capa cualquiera y sacar el filter map, el mapa de característica, que básicamente es si en una red neuronal convolucional tú tienes un filtro que aprende a escanear, por ejemplo, ojos, si detecta un ojo te va a marcar una excitación, una activación y te va a sacar un mapa donde haya detectado un ojo te va a poner un píxel blanco. Ahora, con esta estructura tú puedes hacer una cosa muy interesante que es invertir el problema y decirle, oye, en este caso vamos a hacer que como toda la estructura es diferenciable, te voy a hacer la pregunta con una derivada de
¿Qué tipo de cambio tengo que hacer en mi input? ¿Qué tipo de cambio tengo que hacer en mi input para maximizar la excitación de esta capa en esta red neuronal, ¿vale? Para maximizar que esta red neuronal, este filtro, detecte muchos ojos. ¿Cómo tendría que cambiar el input? Y esto, si tú lo vas repitiendo de manera iterativa y haces un algoritmo que sería el gradient ascent, que sería el inverso del descenso del gradiente, si optimizaras para maximizar esta excitación, por ejemplo, acabaría generándote una imagen que te daría este mapa de patrones que excita mucho a ese filtro, por ejemplo. Entonces con eso tú podrías saber qué elementos le gusta a ese filtro. Si aparecen ojos, es que a ese filtro le interesan los ojos. ¿Vale? Es un poco lo que te viene a hablar en este artículo. Y esto también estaría enmarcado dentro de una de las utilidades que puede tener el tener una estructura diferenciable. Como respuestas un poco me he metido muy en el fango, pero bueno. Nada, vamos a echar un vistacillo más a lo que tenga este artículo, lo terminamos y yo creo que dejamos por aquí, que ya está empezando a ser un poquito denso. Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Un poco así el concepto básico de lo que tiene esta librería interesante, al igual que TensorFlow. Red neuronal con esteroides, no entiendo a qué te refieres. Dice, debería de haber obtenido una matriz con 4,5. Let's call out... Bueno, aquí te va a hacer todas las fórmulas y te va a empezar a explicar... no lo vamos a saltar. Vale, aquí va a ser el vector jacobiano, el producto del vector jacobiano. Entonces, de nuevo, generamos un tensor X con 3 valores aleatorios y ya de partida le activamos el flag de que queremos computar su gradiente. A partir de aquí, como hemos activado esto, vamos a tener un registro de todas las funciones que se vayan sumando a esa X. Y para esto entonces ahora decimos, creamos un nuevo tensor Y donde multiplicamos por 2. Si ahora consultaras el tensor Y, pues efectivamente te aparecería que hay una función gradiente de que está relacionado con el X. Y ahora dices, mientras y.data.norm sea menor a 1000, vamos multiplicando por 2. Y en este caso, ¿a qué hace referencia el y.data.norm? A ver. A ver un momentito. Quiero ver qué hace esa función. y.data.norm. Maravillosa documentación. Mejor persona. Vale. ¿Y el i.data para empezar qué hace? No estoy viendo mucho la diferencia entre el i y el i.data. ¿Alguien sabe para qué sirve esta función, la de norm? Será la norma. O sea, se basa en hacer diferenciales entre nodos. Sí, eso sería una definición poco comercial de lo que serían estas librerías, efectivamente. Vale, la norma vectorial. La norma vectorial, que si no recuerdo mal ahora, es la longitud, ¿no? del propio vector. Entonces, aquí tenemos supuestamente un vector de 3 componentes aleatorias y lo que estamos calculando es cuál es su tamaño, ¿vale? Y en este sentido lo que está haciendo es elevar al cuadrado, perdón, multiplicar por 2 el tamaño, multiplicar por 2 este vector y dice, mientras el tamaño sea menor que 1000, seguimos multiplicando por 2. ¿Y qué? Y luego hace un print, vale, ¿y qué? ¿Y qué me quieres decir con esto, amigos? Now in this case, y no es un escalar. Vale. A ver, estoy aquí intentando entender lo que me cuentan.
O sea, aquí ahora creamos otro tensor, 0,1, 1.0, ta, 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 ta. Y haces i.backward de v. Pero esto no debería de darte nada. ¿O sí? Vale, aquí me he perdido un poco. En este punto de la historia me he perdido un poquito. O sea, en este caso, ¿qué estaríamos haciendo? La operación, vamos multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. Y luego tú aquí puedes hacer un backward de un vector nuevo que le pasamos. ¿Y qué relación tendría este vector con el input? ¿Vale? ¿Alguien que lo esté pillando y lo pueda poner en el chat? No, en this case, Y no es un escalar. Torch.autograd no puede computar el jacobiano completamente. But if we just want the vector Jacobian. Vale, o sea, aquí estaría haciendo una multiplicación. Vale, déjame, yo creo que esto se me escapa a nivel matemático. O sea, aquí está, cuando le pasas como atributo otro vector, te calcula la multiplicación y te computa la multiplicación de eso, pero no sabría exactamente para qué nos serviría. Vale, bueno, esto lo tendré que mirar por mi cuenta. Vale, bueno, vamos a ver si alguien me lo pone por aquí. Nadie me lo pone por aquí, pues nos saltamos a este bloque. Y ya lo miraré exactamente a qué se viene a referir. Dice, también puedes, you can also stop autograd from tracking history on tensors. Vale, esto es lo que vimos antes, ¿no? Que podemos dejar que no traquee, que no esté mirando esta operación de aquí, supuestamente no estaría evaluando. O sea, esta parte de aquí, este bloque de código, desactivaría el registro del historial. Podemos usar detach para dejar de seguir el traqueo de operaciones. Y poco más, vale. Yo creo que llevamos ya 1 hora y 7 minutos y con esto vamos a chapar por hoy. Esto ha sido como muy de la parte más, vamos a decir, aburrida del propio lenguaje. Es un poquito más la parte fundamental de lo que nos aporta este sistema, como ya he dicho. Y lo suyo sería pues ya mañana meternos a esta parte de aquí, ¿no? Hacer una red neuronal y entrenar un clasificador. Y yo entiendo que aquí pues veremos un poquito más lo que se asemeja más a la API de Keras en TensorFlow, que es la parte de crearte tus capas, hacer las clases con los modelos y todo esto, ¿vale? Que normalmente uno no se relaciona tanto si no te metes muy a nivel básico con todo lo que hemos visto hoy, pero sí es interesante saber qué está ahí, cómo se utiliza para no estar perdidos y de repente encontrarte cosas en el código que no entiendes cómo funcionan. Entonces, bueno, era un paso necesario. Manurigo 96 nos da la respuesta. Dice, cuando multiplicas por un jacobiano es por un cambio de base. Pero no puedo decirte mucho más. Vale. Sí, estos son movidas matemáticas para el que le guste. Nada, lo miraré y para el próximo directo pues lo comentaré, ¿vale? Pero nada, dadme un poco de feedback así final de si os ha gustado esta hora, para la gente que haya estado entera. Ya saben que esto va a estar resubido en NotCSV, canal que no sé pronunciar, NotCSV. Y ahí lo podréis volver a repasar todo y cualquier cosa lo podéis dejar en comentarios. Y nada más, pues nos veremos más esta semana, que intentaré estar haciendo más directos y más contenido ahora que estamos todos enclaustrados en casa y para hacer un poquito el aprendizaje más ameno. Ya saben que les publiqué un vídeo hace unos días con recursos de Machine Learning que le pueden ir echando un vistazo. Y todo esto practíquenlo. O sea, esto simplemente que estos vídeos sirvan como un punto de partida para que ahora yo desconecto la webcam y sigan ustedes mirando la documentación y probando cosillas, que al final es la mejor manera de aprender. Preguntan por aquí para cuándo la siguiente hora. Puede que sea mañana, puede que sea pasado mañana. Confirmaré por Instagram, Twitter y todas las redes, ¿vale? Así que nada más, chicos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.